En los registros parroquiales de San Román de los Montes, fechados entre 1918 y 1927, hay anotaciones que no pertenecen a ningún rito conocido. Los nombres aparecen completos, las fechas coinciden, pero junto a la palabra confirmación o bautismo tardío se encuentra un símbolo extraño, una cruz doble, grabada con tinta oscura, como si el sacerdote hubiese querido tachar y al mismo tiempo preservar el gesto. Nadie en el pueblo recuerda ya quién fue el primero en hablar de la familia Cebrián, pero todos coinciden en que vivían más allá del puente de piedra, en la última casa antes del olivar viejo, donde el sol parecía detenerse antes de caer tras las colinas. Era el año 1923, y la región de Toledo atravesaba una sequía larga, casi bíblica. Las campanas del convento de San Bernardo marcaban las horas con una lentitud que parecía burlarse del tiempo. Los carros pasaban por el camino real, levantando polvo blanco, y al caer la tarde, el aire se llenaba del olor a aceite rancio y madera húmeda. En ese paisaje detenido, la familia Cebrián mantenía una rutina tan exacta que los vecinos juraban poder adivinar el momento exacto en que encendían su horno de pan o cerraban la puerta del corral. Decían que la madre, doña Matilde, rezaba antes de cada atardecer, mientras el padre, don Aurelio Cebrián, afilaba una vara de hierro que nunca usaba frente a nadie. El caserón donde vivían los Cebrián había pertenecido al abuelo de Aurelio, un antiguo herrero del ejército carlista que, según contaban, había fundido su propia forja con reliquias robadas de un convento incendiado. La estructura aún conservaba un olor metálico, una mezcla de hollín y aceite que ni las décadas de labranza pudieron borrar. Las paredes estaban ennegrecidas, y en el patio un horno de piedra redondo dominaba el espacio como un altar. Durante el día, las gallinas picoteaban entre las brasas apagadas. Por la noche el humo salía aunque nadie lo encendiera. El narrador del pueblo, un viejo arriero llamado don Laureano García, contaba que los hijos de los Cebrián apenas hablaban. Se les veía pasar de dos en dos hacia el arroyo, siempre en silencio, con la mirada baja. Nadie recordaba haberlos escuchado reír. Había 4, Isabel, Tomás, Vicente y la menor, Rosaura, de apenas 9 años aquel verano. Cada uno llevaba en el cuello una cinta oscura con un pequeño trozo de metal en forma de cruz irregular. Cuando los niños de otras casas preguntaban qué significaba, respondían todos igual: es para no olvidar lo que somos, el sacerdote del pueblo. Padre Alonso Méndez había intentado acercarse a la familia, y notó en su diario que cada visita terminaba con el mismo gesto: doña Matilde cerrando la puerta suavemente antes de que él pudiera entrar. No era rechazo, decía, sino una cortesía fría, medida, como si temieran que algo se escapara del umbral si permanecía abierta demasiado tiempo. El sacerdote dejó de insistir cuando en una madrugada de enero encontró sobre el portón de la iglesia una marca hecha con carbón, una espiral que giraba hacia adentro, con una cruz al centro. No era un símbolo cristiano, ni tampoco pagano según los libros que consultó. Aún así, se repitió varias veces en los años siguientes, siempre la misma forma, siempre frente a lugares donde los Cebrián habían pasado. El invierno de 1923 fue especialmente duro. Las heladas rompieron las vasijas de agua y el trigo se pudrió antes de germinar. Los vecinos comenzaron a decir que aquella familia traía consigo un signo de castigo. El molino del arroyo se detuvo durante 3 días sin razón aparente, y los relojes del convento quedaron atrasados exactamente 1 hora y 13 minutos, como si el tiempo mismo se hubiese rendido ante la quietud del valle. A nadie le sorprendió que la primera en enfermar fuese doña Matilde. Los médicos venidos desde Talavera diagnosticaron agotamiento nervioso. Pero el rumor en el pueblo era otro. Ella cargaba el fuego por dentro. Esa frase, el fuego por dentro, quedó flotando entre las calles empedradas. Muchos la repitieron sin entender de dónde provenía.
Algunos años después, en los registros del hospital provincial, aparecería una nota marginal en una letra casi ilegible. Paciente, Matilde Cebrián. Temperatura corporal superior a lo registrado. Sin causa aparente. Nadie la volvió a ver fuera de su casa. Los Cebrián siguieron viviendo allí, entre los olivos resecos y los días sin sonido. El humo del horno seguía subiendo cada atardecer, como una señal para los que miraban desde lejos. Los hijos crecían, y con ellos el rumor de que algo estaba por suceder. Un vecino, Anselmo Rivas, declaró años después que escuchó a Aurelio decir una noche frente al horno: «Cuando cumpla 13, conocerá su marca». Nadie supo a quién se refería, pero todos comprendieron que no era una promesa cualquiera. El archivo sonoro de 1971, hallado en una cinta magnética dentro del convento de San Bernardo, contenía una voz femenina recitando oraciones antiguas entrecortadas. Entre ellas se distinguía con claridad una frase repetida 3 veces: «El fuego no duele si es tuyo». Los investigadores concluyeron que la grabación provenía de una antigua transmisión parroquial, pero en el fondo, algunos aseguraban reconocer el timbre inconfundible de una mujer toledana que había muerto medio siglo antes, doña Matilde Cebrián. En los meses que siguieron al invierno de 1923, la rutina de los Cebrián se volvió una forma de resistencia. Aurelio salía al campo antes del amanecer, cuando el aire aún guardaba la humedad de la noche. Caminaba hasta el límite de las tierras donde el olivo más viejo torcía sus raíces hacia el arroyo. Decía que allí el sol tardaba más en salir y que el silencio le permitía escuchar cómo respira la tierra. Sus hijos lo observaban desde la ventana, esperando su señal, un golpe seco de campanilla que pendía junto al marco de la puerta. Ese sonido, leve y metálico, marcaba el inicio de cada jornada. La casa olía a ceniza y leche hervida. Doña Matilde se movía entre la cocina y el patio con pasos medidos, siempre arrastrando un pequeño rosario de cobre que llevaba atado al delantal. El objeto había pertenecido a su madre y, según contaban, había sido bendecido en Roma. Pero el padre Alonso, al verlo años después, dudó de su procedencia. Los símbolos grabados no correspondían a ninguna orden conocida. Entre las cuentas del rosario había una pieza más grande, casi cuadrada, con una inscripción borrosa que parecía una fecha: 13/1887. Cada vez que el viento soplaba del norte, esa pieza chocaba contra la madera de la mesa y producía un sonido metálico, seco, rítmico. Ese golpe repetido, suave pero insistente, se convertiría en el leitmotiv de toda la historia. Un compás que regresaba cuando el aire se detenía y las palabras se agotaban. Los hijos de los Cebrián tenían edades distintas, pero una obediencia común. Isabel, la mayor, ya contaba 16 años y se encargaba del huerto. Sus manos, curtidas por el trabajo, parecían más viejas que su rostro. A menudo se le veía mirar el horno apagado con una mezcla de respeto y temor. Tomás y Vicente ayudaban al padre con las herramientas, recogiendo hierros y enderezando clavos viejos que Aurelio fundía una y otra vez. Nadie sabía qué fabricaba realmente. El herrero del pueblo decía que Aurelio moldeaba el tiempo en metal, una expresión que a nadie hizo gracia cuando se supo que en su casa todos los relojes estaban detenidos a la misma hora, 4:13. Rosaura, la más pequeña, pasaba las tardes cantando una tonada sin letra. La había aprendido de su madre, quien la tarareaba para hacerla dormir. Era una melodía tan simple que resultaba casi infantil, pero su repetición constante la volvía inquietante. El padre Alonso, que la escuchó una vez durante una misa, anotó en su cuaderno: «Parece una plegaria sin Dios». La canción se convertiría en una sombra sonora, una advertencia dulce que acompañaba a la familia incluso cuando no había nadie en la casa.
A comienzos de abril, una leve mejora en el clima trajo cierta esperanza al valle. El trigo germinó débilmente y los animales comenzaron a reproducirse. Pero en la casa de los Cebrián, el ambiente seguía inmóvil. La vida se organizaba alrededor del fuego. Cada comida, cada oración y cada conversación terminaba frente al horno de piedra. Aurelio lo mantenía cerrado con una tapa de hierro ennegrecido y solo él tenía la llave. A veces, cuando el viento soplaba del oeste, el horno exhalaba un aire tibio, como si algo respirara dentro. Matilde decía que era el corazón de la casa y que quien lo escuchara en silencio podía oír las voces de los que habían vivido antes. El domingo 15 de abril, el padre Alonso fue invitado a cenar. Lo recibió Isabel, con un vestido oscuro y una mirada baja. La mesa estaba puesta con una precisión ceremonial. El sacerdote notó que los cubiertos estaban dispuestos en forma de cruz y que el plato de cada hijo tenía una pequeña marca grabada con fuego en el borde interior, una inicial. No preguntó nada, pero al día siguiente escribió en su diario: «Cena con los Cebrián». La madre no habló, el padre firme. En cada gesto una espera. Algo se aproxima. Afuera, la luna nueva cubría el campo de un resplandor gris. El viento arrastraba hojas secas contra las paredes, produciendo un sonido semejante a pasos. Isabel salió a recoger leña, y al regresar juró haber visto una figura inmóvil junto al olivo más viejo. Dijo que parecía su madre, aunque ésta no había salido en toda la noche. Nadie le creyó, pero desde entonces el perro de la casa comenzó a aullar siempre a la misma hora. 4:13, el mismo momento en que los relojes estaban detenidos. Con el paso de las semanas, pequeños detalles empezaron a inquietar a los vecinos. Una mañana, los niños del pueblo encontraron sobre la puerta de la escuela una cruz hecha con clavos retorcidos. En el centro, un número: 3. El maestro pensó que se trataba de una broma, pero al intentar retirarla, el metal estaba tan caliente que le quemó la mano, aunque el aire era frío. Esa noche, el humo del horno de los Cebrián volvió a salir sin que nadie lo encendiera. El olor a hierro quemado se extendió hasta el camino real. Aurelio no se mostraba perturbado. Se le veía más firme que nunca, hablando poco y observando a sus hijos con una atención meticulosa. Algunos aseguraban que en su taller guardaba moldes en forma de cruz y pequeñas varillas incandescentes. El sonido metálico del rosario de Matilde, clac, 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 acompañaba cada conversación, cada noche, como si el tiempo se midiera no por minutos, sino por esos golpes de cobre. Una tarde, Rosaura dejó caer el rosario en el suelo. Cuando intentó recogerlo, la pieza cuadrada del centro quedó girada, mostrando en su reverso una palabra escrita con minúsculas letras: Signum. La niña preguntó qué significaba, pero su madre solo respondió: «Lo sabrás cuando cumplas 13». Desde entonces, la melodía de Rosaura cambió. Ya no era la misma tonada dulce de antes. Ahora tenía pausas largas, silencios que parecían respiraciones. Los vecinos decían escucharla incluso cuando el viento soplaba fuerte y la casa estaba cerrada. El eco de esa canción se mezclaba con el golpeteo del rosario, formando una cadencia que, según algunos, se repetía idéntica en sueños. Era el anuncio sutil de algo que estaba por suceder. Y cuando el reloj del convento volvió a marcar 4:13, exactamente 1 hora y 13 minutos después de la medianoche, muchos creyeron que el tiempo mismo había vuelto a girar hacia el horno de los Cebrián. En el verano de 1923, el aire sobre los campos de Toledo parecía inmóvil. Las cigarras cantaban con una insistencia casi dolorosa, y el calor se filtraba por las rendijas de la casa como un vapor invisible. Durante el día, los Cebrián seguían su vida con la misma calma forzada de siempre. Trabajo, comida, silencio. Pero por las noches, una inquietud sorda comenzó a instalarse entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. El primero en notarlo fue Tomás, el segundo hijo.
Despertó una madrugada con la sensación de que alguien lo observaba desde el patio. Miró por la ventana y vio el resplandor tenue de una brasa dentro del horno, aunque su padre lo había sellado con la llave horas antes. Pensó que tal vez Aurelio había olvidado cerrar bien la tapa, pero el silencio era tan absoluto que hasta el más leve chasquido del metal lo hizo contener la respiración. El reloj del pasillo, aquel que llevaba meses detenido, comenzó a moverse. Su aguja giró lentamente hacia atrás hasta marcar la hora exacta que todos temían. 4:13. Tomás despertó a su hermana Isabel, pero cuando ella miró el reloj, la aguja ya no se movía. El tic-tac cesó de golpe. Sin embargo, ambos escucharon algo más. El sonido del rosario de cobre golpeando contra la mesa de la cocina 3 veces, con intervalos idénticos. ¡Clac! 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 Doña Matilde dormía en su habitación. Aurelio no estaba. Isabel tomó una vela y bajó las escaleras. El aire en la cocina era denso, casi irrespirable. Sobre la mesa, el rosario permanecía inmóvil, pero la pieza central, la que llevaba la palabra signum, brillaba con un resplandor débil, como si el metal conservara el calor de una llama reciente. Cuando Isabel se acercó, escuchó detrás de sí el sonido de pasos, lentos, arrastrados. Era su padre. Tenía las manos ennegrecidas por el hollín y el rostro iluminado por la luz temblorosa de la vela. «¿Qué hacías aquí, hija?», preguntó sin levantar la voz. «El horno está encendido, padre». Aurelio miró hacia el patio y negó con un movimiento imperceptible. «El fuego nunca se apaga, Isabel. Solo cambia de sitio». Al amanecer, el resto de la familia fingió que nada había ocurrido. Rosaura siguió cantando su melodía. Vicente salió al campo con el arado. Doña Matilde rezó frente al horno cerrado. Sin embargo, algo había cambiado. Los relojes de la casa marcaban diferentes horas, pero todas coincidían en un detalle imposible. Las agujas parecían avanzar y retroceder al mismo tiempo. Era como si cada tic-tac repitiera un instante anterior, un eco del día que acababa de pasar. Esa noche, al sonar la campana del convento, los vecinos juraron haber escuchado el repique duplicado, como si 2 campanas idénticas resonaran con un segundo de diferencia. El padre Alonso lo anotó en el libro de registros. El tiempo se repite. Lo he oído, 2 veces la misma campanada, 2 veces el mismo silencio después. El 18 de julio, poco después del amanecer, Rosaura desapareció por unas horas. Isabel la había acostado la noche anterior junto a ella, pero al despertar, su cama estaba vacía y la ventana entreabierta. El camino de tierra mostraba huellas pequeñas que llevaban hasta el olivo viejo. Aurelio la siguió sin decir palabra. Los vecinos lo vieron volver con la niña en brazos, dormida y lesa, pero cubierta de un polvo gris que olía a hierro. En su mano derecha sostenía un trozo de metal torcido en forma de cruz. Cuando le preguntaron de dónde lo había sacado, respondió con voz suave: «Me lo dio mamá, pero mamá estaba afuera. Nadie en la casa había salido esa noche». Doña Matilde permanecía enferma, sin fuerzas para levantarse. A partir de ese día, cada vez que Rosaura dormía, movía los labios como si tarareara su canción, pero sin emitir sonido alguno. Y el rosario de cobre, colgado junto a la ventana, comenzó a balancearse solo, incluso cuando el aire estaba quieto. En los días siguientes se repitieron fenómenos que el pueblo intentó explicar sin éxito. El molino, que llevaba meses parado, volvió a girar solo durante 13 minutos exactos, pese a que no corría viento. La sombra del olivo más viejo se proyectó hacia el este al mediodía, como si el sol se hubiera desplazado. Y en los cuadernos de los niños de la escuela aparecieron, escritos con tiza, números invertidos y la palabra signum trazada al revés. El maestro denunció aquello al sacerdote, creyendo que era una broma, pero nadie pudo identificar al autor. El propio padre Alonso escribió entonces su frase más enigmática: «El fuego está enseñando a escribir». La noche del 21 de julio, algo más profundo ocurrió.
Tomás despertó sobresaltado por un ruido seco, el golpe de la campanilla de la puerta, aunque nadie había salido ni entrado. El reloj marcaba nuevamente 4:13. En ese instante, el horno de piedra comenzó a emitir un resplandor rojizo. El calor era tan intenso que el aire vibraba alrededor. Aurelio apareció en la cocina, vestido con su camisa de trabajo, y ordenó a sus hijos que se quedaran detrás de la mesa. Abrió la tapa del horno con la llave. Dentro no había fuego, sino una luz que giraba lentamente como un remolino líquido de metal fundido. Las paredes reflejaban destellos anaranjados y por un momento todos vieron, o creyeron ver, rostros formarse y desaparecer en el resplandor. Rosaura comenzó a tararear su melodía, esta vez audible, con una voz demasiado clara para una niña dormida. El rosario golpeó la mesa 3 veces. ¡Clac! ¡Clac! Clac. Aurelio cerró el horno y guardó la llave sin pronunciar palabra. Desde ese día, nadie en la casa volvió a mencionar lo sucedido. Pero cada noche, cuando el reloj intentaba avanzar más allá de las 4:13, las agujas retrocedían 1 minuto repitiendo el mismo intervalo una y otra vez. El tiempo, al igual que el fuego, había quedado prisionero dentro de aquella casa. Décadas después, un grupo de investigadores del Archivo Histórico de Toledo hallaría un registro inconcluso de esa semana de julio de 1923. En los márgenes del documento, una nota escrita con letra diferente rezaba: «Los días se repiten. El sol sale 2 veces. A las 4:13 todo comienza de nuevo». A comienzos de agosto de 1923, el padre Alonso Méndez fue convocado por el Obispado de Toledo para informar sobre las prácticas inusuales y rumores supersticiosos en los alrededores de San Román de los Montes. El sacerdote, hombre meticuloso y de carácter sobrio, preparó un documento fechado el 7 de agosto, del cual se conserva una copia en el archivo parroquial. Su escritura es ordenada, clara, sin adornos. En la esquina superior, una anotación posterior, posiblemente de un archivista, señala en tinta roja: Caso Cebrián. Documento 1. Versión oficial. Informe parroquial. Parroquia de San Román de los Montes. Informe reservado sobre la familia Cebrián. Fecha 7 de agosto de 1923. Redactado por P. Alonso Méndez. Se hace constar que la familia Cebrián, residente en las afueras del pueblo, ha sido objeto de rumores infundados relativos a supuestas prácticas contrarias a la fe. Tras varias visitas, puedo afirmar que no existen pruebas de idolatría ni de herejía manifiesta. El padre de familia, don Aurelio Cebrián, trabaja como herrero y mantiene una devoción correcta, aunque excesivamente privada. La madre, doña Matilde, padece debilidad nerviosa desde hace meses, probablemente agravada por la pérdida de un hijo menor hace algunos años, dato que el pueblo ha confundido con superstición. Se menciona entre los vecinos la existencia de marcas o señales en los hijos al cumplir cierta edad. Consultado el padre, responde que se trata de un símbolo familiar de bendición que sustituye a los regalos de comunión y que se realiza con una varilla de hierro que apenas roza la piel. No hay indicios de daño físico. En cuanto al supuesto fenómeno del horno que arde solo, se comprobó que el conducto de ventilación está orientado de forma que recoge corrientes subterráneas de aire caliente, lo que podría generar humo sin fuego visible. La coincidencia de la hora 4:13 parece derivar del mal estado del reloj doméstico y de una superstición popular, pues he constatado que su mecanismo está roto. Recomiendo moderación en los juicios, evitar habladurías y fomentar la asistencia de la familia Cebrián a misa dominical, lo que podría disolver la atmósfera de sospecha. Firmado y sellado, P. Alonso Méndez, parroquia de San Román de los Montes. La versión oficial fue aceptada sin objeciones por el obispado. Sin embargo, pocas semanas después,
Durante la limpieza de los archivos parroquiales en 1954, se halló otro documento escondido dentro de la tapa del misal del padre Alonso. Era una carta incompleta, sin firma, escrita con letra trémula. En el borde superior se leía, apenas visible, «Para quien encuentre esto cuando el fuego vuelva». Los historiadores atribuyen su autoría a doña Matilde Cebrián, pues coincidía la caligrafía con la de su acta de matrimonio. El texto, aunque fragmentario, ofrece una mirada radicalmente distinta. Documento 2. Versión personal. Confesión de Matilde Cebrián. No sé si escribo para Dios o para la tierra que arde bajo la casa. Desde que el padre Alonso vino, el horno no ha dejado de respirar. Aurelio dice que el fuego es nuestro signo, que lo heredó de su abuelo y que debe continuar en los hijos. Yo no lo dudo. Lo he visto moverse, como una criatura que se alimenta del aire cuando todos duermen. Anoche, a las 4:13, el tiempo se abrió como una puerta. Lo sentí en la piel. Todo se detuvo, menos el rosario. El sonido, ese golpe de cobre, volvió a marcar el paso de algo que no pertenece a los hombres. Me escondí en la cocina. El horno estaba cerrado, pero de las rendijas salía una luz que no era fuego. En su reflejo vi los rostros de mis hijos, no como son ahora, sino como serán cuando yo ya no esté. Cada uno llevaba una marca brillante en la frente, y detrás de ellos una figura sin rostro los observaba. Aurelio la llama la voz antigua. Dice que nos protege, pero yo la oigo cantar dentro de la cabeza de Rosaura. Él dice que el fuego purifica, que a los 13 años la sangre se enfría si no se le da su signo. Yo lo creí una vez, cuando marcamos a Isabel. Ella no lloró, solo tembló. Desde entonces no envejece igual que los demás. Su piel no siente el sol, y su sombra aparece donde no hay luz. Si alguien encuentra estas líneas, no abra el horno. No lo mire. El fuego no es llama, es memoria, y nosotros solo somos su alimento. Ambos textos, el oficial y el íntimo, fueron archivados en la misma carpeta durante la restauración del archivo en los años 70. Desde entonces se han convertido en objeto de estudio para historiadores y teólogos. Ninguno ha podido explicar por qué la carta de Matilde, escrita en papel ordinario, presenta señales de quemadura en los bordes, a pesar de haber estado guardada dentro de un libro cerrado. Lo más desconcertante es que, al observarla bajo luz ultravioleta, aparece una inscripción invisible a simple vista. Signum 13. Exactamente la misma palabra que figuraba en el rosario encontrado en la casa Cebrián. El contraste entre ambos documentos refleja la fractura entre la razón y la fe, entre la necesidad de explicar y la imposibilidad de aceptar. Para algunos, Matilde deliraba por la fiebre y la culpa. Para otros, su confesión es el único testimonio verdadero de lo que ocurría en aquella casa donde el fuego parecía conocer los nombres de los hijos antes de nacer. Décadas más tarde, un nieto del padre Alonso declararía haber visto al sacerdote quemar algo en el patio trasero del convento una noche de invierno. Al día siguiente, el reloj de la torre marcaba las 4:13 y permaneció detenido durante 3 días consecutivos. Durante las semanas que siguieron a los documentos de agosto de 1923, San Román de los Montes se sumergió en una extraña expectación. No era miedo abierto, sino un silencio colectivo, como si el aire mismo aguardara un desenlace. Los vecinos evitaban pasar frente a la casa de los Cebrián al caer la tarde. Algunos cruzaban de acera, otros murmuraban oraciones antiguas al escuchar el más leve sonido metálico. Y sin embargo, el fenómeno comenzó a desplazarse más allá de sus muros. El primero en notarlo fue don Laureano García, el arriero que había conocido a 3 generaciones de la familia. Una madrugada,
Mientras atravesaba el puente de piedra camino a Talavera, oyó un tintineo regular que provenía del interior de su propio carro. Al abrir la lona, encontró un rosario de cobre idéntico al de doña Matilde, con la inscripción 13.1887. Juró no haberlo visto antes. Cuando intentó dejarlo en el suelo, el metal estaba tibio y una de las cuentas emitía un sonido seco al golpear la madera. ¡Clac! clac, clac. Desde entonces, el anciano perdió la noción exacta del tiempo. Afirmaba vivir los días repetidos, despertando siempre en miércoles. Murió meses después, repitiendo las mismas palabras. El fuego no avanza, se repite. El padre Alonso, ya enfermo, escribió en su último cuaderno una nota que los investigadores consideraron fundamental. La marca de los Cebrián no es solo en la carne, sino en los relojes, en las sombras y en los hijos de otros. Desde el año 1854, todo se ha repetido cada 13 años exactos. Esta afirmación dio pie a una revisión de los archivos parroquiales. Los resultados fueron desconcertantes. En los registros de 1854, 1887 y 1910, aparecían anotaciones marginales con la misma cruz doble y la palabra signum. En cada uno de esos años constaban eventos inusuales en la misma familia. Incendios, muertes súbitas o desapariciones inexplicables de animales. Más perturbador aún, las actas de bautismo de los hijos Cebrián de distintas generaciones incluían siempre el mismo número de hijos, 4, los mismos nombres, Isabel, Tomás, Vicente y Rosaura, y edades idénticas. El historiador Julio Robledo, que estudió el archivo en 1976, escribió en su informe: «No se trata de herencia nominal ni de coincidencia. Parece un ciclo familiar, un eco de sí mismos que retorna cada vez con mayor precisión. Los rumores alcanzaron también a los pueblos vecinos. En Mejorada y Segurilla, los campesinos afirmaban ver luces en los campos durante la noche, pequeñas flamas que se movían sin viento, avanzando en línea recta hacia el norte. Los que se atrevieron a seguirlas decían escuchar a intervalos regulares un sonido de metal chocando. Uno de ellos, Fermín Cuéllar, dejó testimonio escrito. Las luces no quemaban, pero al tocarlas se oía un zumbido como si dentro hubiese relojes pequeños. El 13 de septiembre, víspera de la fiesta de San Mateo, un grupo de aldeanos aseguró haber visto a Isabel Cebrián caminando por el campo con un candil apagado. Decían que sus pasos no dejaban huella sobre la tierra y que llevaba colgado al cuello un rosario distinto. Las cuentas parecían de hierro fundido. A la mañana siguiente, Isabel no recordaba haber salido, pero sobre su cama apareció un pedazo de papel ennegrecido con la fecha 13p1887 escrita a mano, la misma del rosario original. En esas mismas fechas, un maestro recién llegado al pueblo, don Eulogio Salazar, originario de Cuenca, comenzó a recopilar testimonios de lo que él llamaba el ciclo de la marca. En su cuaderno, hoy conservado parcialmente en el archivo provincial, hay fragmentos de conversaciones, medidas del horno y croquis de símbolos hallados en las paredes del convento. Uno de los apuntes dice: «He medido la distancia entre la casa Cebrián y la torre del reloj, exactamente 413 pasos. A las 4:13 de la madrugada, la sombra de la torre alcanza el horno». Coincidencia o geometría secreta, todo se repite con precisión absurda. El maestro desapareció en diciembre de ese mismo año y su cuerpo nunca fue hallado. Solo se encontró su cuaderno, con la última página arrancada y un residuo de ceniza gris en el borde inferior. El fenómeno se amplió incluso más allá del tiempo inmediato. Los descendientes del pueblo, emigrados a Madrid o a Extremadura, comenzaron a reportar sucesos similares: relojes detenidos a las 4:13,
olores metálicos en la madrugada, sueños donde aparecía un horno encendido en medio del campo. Una mujer llamada Teresa Villalba, nieta de Tomás Cebrián, relató en una entrevista de 1972. Cuando era niña, soñaba que mi madre me marcaba con un hierro frío. No dolía, pero al despertar tenía la piel tibia como si algo hubiera quedado debajo. Los médicos nunca encontraron causa física. En los 13 años exactos, la fiebre desapareció. El leitmotiv, el sonido metálico del rosario, se hizo parte de la memoria colectiva. En las noches sin luna, los vecinos de San Román afirmaban escucharlo venir desde distintos puntos del valle, como si varias manos invisibles repitieran al mismo tiempo aquel golpe de cobre. Clac, clac, clac. A veces coincidía con la hora del reloj del convento. Otras se adelantaba unos segundos, como si el eco precediera al origen. Algunos atribuyeron el fenómeno a vibraciones del suelo, otros a corrientes eléctricas que comenzaban a instalarse en la región. Pero un documento del Ayuntamiento de Toledo, fechado el 13 de mayo de 1924, desmiente tales explicaciones. El ingeniero municipal que visitó el lugar escribió en su informe: las oscilaciones registradas no tienen causa física detectable. Sin embargo, el sonido se repite exactamente cada 13 minutos, durante 13 segundos, siempre a partir de las 4:13. He retirado un rosario de cobre del suelo junto al horno. Aún caliente, el eco de los Cebrián ya no pertenecía solo a una familia, era un pulso, un ritmo que atravesaba generaciones. Nadie supo cuándo comenzó, ni si podía terminar. Algunos ancianos decían que cada 13 años el fuego elegía un nuevo cuerpo para recordarse a sí mismo. Otros preferían callar porque incluso el silencio parecía medir el tiempo entre un clac y otro. Y cuando el reloj del convento volvió a detenerse, marcando otra vez 4:13, los pocos que aún creían en la casualidad comprendieron que ya era tarde. El signo se había extendido más allá del nombre Cebrián. El fuego ahora respiraba en todo el valle. En el invierno de 1977, Luis Méndez Robledo, nieto del padre Alonso, emprendió una investigación personal sobre los misterios que su abuelo había dejado sin resolver. Profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad de Salamanca, Luis había heredado una caja de madera con el sello del convento de San Bernardo. Dentro había 3 objetos: un rosario ennegrecido, un fragmento de metal retorcido con forma de cruz doble y una hoja de papel amarillenta con una sola frase escrita por su abuelo: el fuego no pertenece al hombre, sino a la promesa. Esa frase bastó para arrastrarlo de regreso a Toledo, al pueblo de San Román de los Montes, ya casi abandonado. Las pocas casas habitadas resistían entre la maleza y los muros derruidos. De la antigua morada de los Cebrián quedaban apenas el horno de piedra y una pared de adobe en la que aún podía distinguirse, bajo la luz oblicua del invierno, una inscripción difusa: Signum 13. Los vecinos evitaban acercarse. Decían que por las noches se oía un golpe de metal que salía del suelo, como si alguien trabajara debajo de la tierra. Luis encendió una grabadora y, mientras anotaba sus observaciones, escuchó el mismo sonido. Era rítmico, lento. Clac, clac. Clac. Durante semanas, el investigador rastreó archivos municipales, notariales y parroquiales. Fue en el Archivo Diocesano de Toledo donde encontró una referencia olvidada: el Acta de la Cofradía del Fuego y del Silencio, datada en 1854, el mismo año que aparecía una de las cruces dobles en los registros de los Cebrián. El documento, escrito en latín y parcialmente dañado por la humedad, contenía juramentos de un grupo de herreros rurales que se comprometían a guardar el fuego sagrado que purifica la sangre impura. Entre los nombres firmantes figuraba uno que cambiaría el curso de la investigación: Aurelius Cebrián Ferrum. El apellido, deformado por los copistas, coincidía claramente con Cebrián.
Luis comprendió que el origen del símbolo y del rito familiar se remontaba a ese grupo semiclandestino, formado por hombres que, según la tradición oral, creían que el hierro podía conservar la memoria de las almas. Cada miembro debía forjar su propia marca y transmitirla a su descendencia como signo de penitencia. El fuego no era castigo sino legado. Sin embargo, el acta mencionaba algo más. Quien rompa la continuidad del signo condenará a los suyos a la repetición del día y de la hora en que la llama fue negada. La frase parecía metafórica, pero un segundo hallazgo dio sentido literal a la maldición. En un viejo arcón de la sacristía, Luis encontró un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, fechado en 1887 y firmado por don Vicente Cebrián, bisabuelo de los últimos moradores. El texto, titulado Diario del Herrero de Dios, combinaba notas técnicas con plegarias alteradas y relatos de visiones. Uno de los fragmentos decía: «He visto cómo el hierro recuerda lo que toca. Lo que se marca una vez arde en la sangre del nieto. El horno no se apaga, porque dentro duerme la promesa de los que fallaron. Si alguna vez olvido encenderlo, el día se repetirá hasta que alguien lleve de nuevo el signo». Luis leyó esas líneas varias veces. Luego comparó las fechas: 1837, 1910, 1923, todas separadas por 13 años exactos. Y en cada una, el mismo patrón: un niño marcado, un fuego que no se extingue, un reloj detenido a las 4:13. No podía ser coincidencia. Intentó explicarlo mediante fenómenos naturales, buscando patrones sísmicos, electromagnéticos, incluso alteraciones geológicas. Nada coincidía. El único elemento constante era la presencia del hierro. En la primavera de 1978, Luis decidió regresar a la casa Cebrián. El horno seguía en pie, cubierto de maleza. Con ayuda de un arqueólogo local, retiró las piedras sueltas y halló debajo una estructura circular de hierro forjado, incrustada en el suelo. En el borde interno había una serie de grabados apenas legibles, símbolos de herrería mezclados con letras latinas. Entre ellos, una inscripción clara: Memoria Ignis. Signum 13. La memoria es fuego. Signo 13. Cuando retiraron la tierra del centro, encontraron algo que nadie esperaba: una capa de ceniza con fragmentos de hueso dispuestos en forma de cruz doble. Junto a ellos, un trozo de vidrio ennegrecido que parecía haber pertenecido a un reloj. Luis tomó una muestra y la llevó al laboratorio de la universidad. El resultado fue tan absurdo como inquietante. Los restos no presentaban datación posible. El carbono 14 arrojó una edad indeterminable, como si el material hubiera sido expuesto a temperaturas que borraron toda huella temporal. Era literalmente ceniza sin pasado. A pesar del miedo, Luis continuó indagando. Revisó la genealogía y descubrió que cada primogénito varón de los Cebrián había nacido exactamente un 13 de mayo, siempre a las 4:13 de la madrugada. El patrón era perfecto. Incluso en las generaciones posteriores al abandono del pueblo, los descendientes mantenían esa coincidencia horaria en sus certificados de nacimiento. La repetición era demasiado precisa para ser azar. Luis, racional hasta entonces, comenzó a escribir sus propias notas con un tono distinto, casi febril. El tiempo no avanza en esta familia. Gira. El fuego es una forma de memoria que no puede apagarse sin repetirse. El 9 de julio de 1978, el investigador desapareció. Su coche fue encontrado junto al puente de piedra, con el motor encendido y el reloj de pulsera detenido a las 4:13. Dentro del vehículo había una cinta de grabación. En ella se escuchan golpes metálicos, respiraciones y una voz susurrando entre interferencias. El fuego no duele si es tuyo. La misma frase que, según los registros de 1923, había sido pronunciada por doña Matilde Cebrián más de medio siglo antes.
Los análisis posteriores del suelo alrededor del horno mostraron una leve magnetización circular. Los científicos concluyeron que podría deberse a la acumulación de hierro en el subsuelo. Pero una de las muestras, observada bajo microscopio, reveló una microinscripción imposible. Signum 13, grabada directamente sobre una partícula metálica del tamaño de un grano de arena. Nadie supo explicarlo. Desde entonces, los habitantes de la región dicen que el sonido del rosario volvió a escucharse algunas madrugadas, especialmente en los aniversarios del nacimiento de los Cebrián. Y cada vez que alguien intenta medir la hora exacta en que aparece, el reloj marca lo mismo, 4:13, como si el fuego y el tiempo compartieran la misma respiración. El último registro verificado de la investigación de Luis Méndez Robledo data del 13 de julio de 1978, exactamente 55 años después del incendio que selló la casa de los Cebrián. Los archivos policiales indican que el investigador fue visto por última vez cerca del horno de piedra, en compañía de una mujer de edad avanzada que nunca fue identificada. Algunos testigos aseguraron que vestía de negro y llevaba un rosario entre las manos. Su descripción coincidía de manera inquietante con la de doña Matilde Cebrián, fallecida oficialmente en 1923. A las 4:13 de esa madrugada, los relojes del pueblo se detuvieron. Los perros aullaron al mismo tiempo, y el eco del rosario resonó por todo el valle, 3 golpes secos, perfectamente medidos. Clac, clac. Clac, el sonido no se desvaneció, sino que se repitió, multiplicado, como si cada piedra del lugar devolviera su propio eco. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad densa. Los pocos habitantes que quedaban en San Román describieron luego un fenómeno inexplicable. El amanecer se retrasó casi 1 hora, aunque el sol ya asomaba por el horizonte. Era como si el tiempo hubiera respirado 2 veces. Uno de los testigos, Álvaro Gil, encargado del convento abandonado, relató a los investigadores: «Vi el horno encenderse solo, no con fuego sino con luz. En el resplandor estaban todos ellos, el hombre, la mujer y los 4 niños. Parecían mirarnos desde dentro, sin moverse. Luego desaparecieron y solo quedó el reloj marcando la hora imposible». Versión oficial, informe del Archivo Provincial de Toledo, 1981. El caso conocido como los Cebrián de San Román se considera cerrado. La desaparición del profesor Méndez Robledo se atribuye a un accidente durante la inspección del terreno. No se hallaron restos humanos, aunque sí fragmentos de cobre y hierro fundido en la zona del horno. Las grabaciones presentaban defectos electromagnéticos, probablemente producidos por campos magnéticos del subsuelo. El supuesto sonido del rosario corresponde a interferencias de baja frecuencia. La detención simultánea de los relojes del pueblo se explica por un corte eléctrico general causado por una tormenta local. El fenómeno del doble amanecer fue una ilusión óptica debida a la refracción atmosférica. Fin del informe. El documento concluye con un sello administrativo y una observación marginal. Caso no reproducible. Archivar sin seguimiento. Versión vivida. Transcripción parcial de la cinta 4:13. Sonido de viento, luego silencio. Una respiración cercana. Voz masculina, Luis Méndez. No hay nadie. Pero la luz sigue dentro. Ruido metálico, clac, clac, clac. Voz femenina, susurro. El fuego no duele si es tuyo. Voz masculina. ¿Quién habla? Pausa, interferencia. Voz infantil, coro débil. Signum. Signum, el sonido del horno abriéndose. Un zumbido, voz masculina. Los veo. Son los mismos rostros, pero son niños y ancianos a la vez. Voz femenina. Marca el tiempo o él te marcará. Silencio largo. Voz masculina. Está ocurriendo de nuevo. 4:13. Todo se repite. Fin abrupto de la grabación.
Los peritos de sonido confirmaron que la voz femenina no pertenecía a nadie registrado en la investigación. Sin embargo, el espectrograma mostró una coincidencia curiosa. La frecuencia del sonido metálico coincidía con el ritmo cardíaco humano, promedio multiplicado por 13. En los años siguientes, el nombre Cebrián volvió a desaparecer de los registros oficiales, pero no del recuerdo local. Los campesinos más viejos decían que cada 13 de julio, cuando el sol aún no asoma, se escucha una respiración bajo el suelo y el golpeteo lejano de un rosario invisible. El convento fue demolido, pero las obras se detuvieron repetidas veces por fallos en la maquinaria y pérdida de tiempo registrada en los cronómetros de obra. Todos marcaban 4:13, sin importar la hora real. Una fotografía tomada accidentalmente por un periodista en 1982 muestra un resplandor circular donde antes se alzaba el horno. En el centro, una silueta femenina sostiene un rosario luminoso. Los expertos aseguran que es una doble exposición, pero los lugareños reconocen en el rostro desenfocado a doña Matilde Cebrián. Otros juran que, al observar la imagen con detenimiento, se distinguen 4 sombras más pequeñas detrás de ella. Nadie ha logrado determinar el origen del negativo. La copia permanece guardada en el archivo municipal con una nota: no exponer a la luz directa. Se calienta. Con el paso del tiempo, los estudiosos intentaron dar una explicación científica. Algunos propusieron que la casa se construyó sobre un yacimiento de magnetita. Otros, que los Cebrián padecían un trastorno hereditario que afectaba la percepción temporal. Pero ninguna teoría explica por qué los relojes, incluso digitales, continúan deteniéndose cada año a la misma hora durante exactamente 13 segundos en un radio de varios kilómetros. Ni por qué en esos 13 segundos el aire adquiere un olor leve a hierro y a pan recién horneado. En 1990, un nuevo testigo, una mujer anciana de nombre Rosaura C., concedió una breve entrevista a un programa local. Aseguró ser la última de los Cebrián. Sus palabras fueron breves, pronunciadas con una serenidad escalofriante. No desaparecimos. Solo aprendimos a no arder. Cada 13 años el fuego recuerda. Y cuando lo hace, vuelve a marcar lo que es suyo. Al terminar la entrevista, el reloj de la emisora se detuvo exactamente a las 4:13 y la cinta de audio se fundió. El presentador aseguró que la mujer nunca regresó al estudio. Esa misma noche, varios habitantes del valle afirmaron ver un resplandor rojizo sobre las ruinas de la casa Cebrián. Otros escucharon desde muy lejos los 3 golpes metálicos que ya eran parte de su memoria. Clac, clac, Clac. Después el silencio. Solo el silencio, y desde entonces, dicen, ningún reloj del pueblo ha vuelto a marcar la medianoche completa. El tiempo parece detenerse siempre un instante antes, como si alguien, en algún lugar, siguiera afilando el hierro, preparando la marca. El fuego no muere, solo espera a quien lo recuerde. Han pasado más de 100 años desde la primera mención registrada de los Cebrián en los archivos de Toledo. Y sin embargo, su historia nunca terminó del todo. Los documentos se dispersaron, las versiones se contradijeron, los testigos envejecieron y murieron. Pero el eco, ese ritmo de 3 golpes metálicos, nunca se extinguió del todo. Incluso hoy, en las madrugadas de primavera, los vecinos más antiguos dicen sentir una vibración leve en el aire justo antes del amanecer. Algunos la confunden con el tañido lejano de una campana, otros con un simple temblor del suelo. Pero quienes conocen el pasado del valle no dudan. Es el rosario que aún golpea la mesa donde el tiempo se detuvo. La casa Cebrián fue finalmente demolida en 1993, después de décadas de abandono. El terreno, cubierto por maleza y olivos secos, fue vendido a una cooperativa agrícola. Durante las obras de limpieza, los trabajadores hallaron bajo las piedras fragmentos de hierro fundido,
Cenizas y restos de relojes corroídos, todos marcando la misma hora. 4:13. El capataz ordenó enterrar el material en una fosa común junto a los cimientos y continuó el trabajo. Pero esa misma noche, el depósito de combustible se incendió sin causa aparente. El fuego se extendió en círculo, delimitando exactamente el perímetro de la antigua casa. Nadie resultó herido, pero las llamas formaron un resplandor constante durante 13 minutos exactos. Cuando se apagaron, en el centro del terreno quedó una marca oscura en forma de cruz doble. El suelo, dicen, seguía caliente al amanecer. El suceso fue atribuido a una fuga de gas. Sin embargo, un técnico local, José Merino, nacido en San Román, anotó en su informe una observación que nunca se publicó oficialmente. La temperatura del terreno superó los 400 grados en zonas donde no había material inflamable. El aire vibraba y los relojes del equipo se detuvieron durante 13 segundos exactos. Después todos marcaron la hora 4:13 sin sincronización previa. El archivo de Merino fue retirado del expediente. Murió 3 meses después en un accidente de carretera. El reloj que llevaba en la muñeca, conservado por su esposa, está detenido hasta hoy a las 4:13. A finales de los años 90, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Complutense visitó la zona para grabar un documental sobre supersticiones rurales. Entre ellos estaba Clara Méndez, bisnieta del sacerdote original y sobrina nieta de Luis Méndez Robledo. En una de las entrevistas, una anciana del pueblo le entregó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Un rosario de cobre, ennegrecido por el tiempo. Clara lo reconoció de inmediato. Era el mismo que aparecía en las fotografías de archivo de 1923. Esa noche, la grabadora captó un sonido repetitivo, metálico, intercalado con murmullos. Al analizar la cinta, descubrieron que la secuencia de golpes, clac, 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 coincidía exactamente con el ritmo de las palabras San Román de los Montes, repetidas 13 veces al revés. Uno de los técnicos aseguró haber escuchado también una voz femenina que susurraba algo más. No olvides el signo. En 2001, una tormenta eléctrica provocó un deslizamiento de tierra en la zona. Al día siguiente, entre los restos, apareció una pieza circular de hierro forjado con la inscripción casi borrada, Signum Tese. Los expertos del Museo Provincial la dataron tentativamente en el siglo XIX, pero su composición no correspondía a ninguna aleación conocida. Era como si el metal hubiera sido fundido varias veces, absorbiendo fragmentos de otros metales, huesos y arena. Cuando el objeto fue trasladado al museo, un hecho curioso llamó la atención del personal. Todos los relojes del edificio se atrasaron exactamente 13 minutos durante el proceso. Nadie pudo explicar por qué. El museo organizó una exposición temporal titulada El fuego de la memoria, superstición y herrería en la España rural, 1850-1930. Entre las piezas destacaba el rosario original de Matilde Cebrián, una cruz doble de hierro y las transcripciones de los diarios encontrados. Durante la inauguración, a las 4:13 de la tarde, las luces de la sala se apagaron durante 13 segundos. Cuando volvieron, los visitantes notaron un leve olor a pan recién hecho y a hierro caliente. Un guardia de seguridad grabó en su teléfono el sonido del rosario golpeando, aunque la vitrina nunca se abrió. En el registro auditivo, una voz femenina susurra, «El fuego no muere». Solo recuerda, hoy el terreno donde se levantaba la casa Cebrián es un campo abandonado. Las cosechas nunca prosperan. Las herramientas se oxidan más rápido de lo normal. Los campesinos dicen que el aire ahí sabe a metal. A veces el suelo tiembla sin razón. Y cuando la luna es nueva, una pequeña brasa se enciende sola en el centro del campo, visible desde el camino. Permanece viva 13 minutos y luego desaparece, sin dejar rastro.
Los ancianos del lugar transmiten una advertencia sencilla a los forasteros que se acercan con curiosidad. Si alguna vez oyes el golpe del rosario 3 veces seguidas, no mires atrás. No hables y sobre todo no digas tu nombre. El fuego solo necesita saber a quién recordar. Dicen que toda casa guarda el eco de sus dueños, pero algunas, como la de los Cebrián, los guardan por completo.